Adelante. Buenas tardes. Bueno, aquí las pillas de Viviana y Laura me han pescado para comentar una serie de preguntas y demás, y bueno, con mucho gusto les quiero contestar. Bueno, lo primero, soy un hermano menesiano, soy de España, recién estoy en Bolivia. La verdad es que con una experiencia bonita, gusto, diferente. Y vamos, yo creo que sí que mi presencia en América como que me ha cambiado la historia y la vida, ¿no? Bueno, pero las preguntas que me hacen son las siguientes y voy a dar paso a cada una de ellas, ¿ya? La primera es, dice, teniendo en cuenta tu experiencia personal, ¿podrías señalar cuáles son las riquezas de los hermanos como comunidad y lo que aportan y deberían seguir ofreciendo a la familia menesiana en su entorno? Miren, lo he hablado con hermanos y lo he hablado también con alguna persona laica. Lo que nosotros tenemos que seguir aportando, la primera cosa es la experiencia de ser seguidor de Jesús, ¿no? Creemos que el sentirnos convocados por Jesús es lo central de nuestra historia y nuestra experiencia como religiosos y como creyentes. Y esa experiencia, creo, y me lo comentan algunos jóvenes y señoritas del Alto y también familias con las que compartimos vida en familia menesiana, que es algo de lo que no se van a olvidar y que nosotros hemos hecho posible, el ser transmisores de esa experiencia de Jesús. Es verdad que muchas personas de la familia menesiana son ya o están ya en el mundo de la iglesia y demás, pero ese sentimiento de ser familia y de ser queridos incondicionalmente por Dios, esa experiencia es bonita y somos capaces de transmitirla a los hermanos. Otra cosa que tenemos que seguir ofreciendo y hemos presentado a la familia menesiana, creo que es nuestro ser comunidad. Ser comunidad allá donde estamos, hablar en tercera persona, ser acogedores, compartir nuestra historia, nuestra vida. Yo creo que esa experiencia no la podemos perder. ¿Que somos débiles y miserables? Sí, cómo no. ¿Que somos pecadores? También. ¿Y en el aspecto comunitario que es complicado? Sí, es verdad. Pero creo que es una experiencia que debemos transmitir. Segunda pregunta que me hace Viviana y Laura. Va. ¿Qué horizonte de futuro imaginas para la familia menesiana en tu realidad concreta, en tu colegio y en tu provincia? Me llamó mucho la atención el encuentro que hemos tenido este año, y una de las frases que nos transmitían desde los marianistas era: juntos somos más, no sé si mejores, pero sí, más y mejores, ¿no? Creo que esa experiencia nos ha transformado nuestra historia, nos ha transformado nuestro modo de vivir como religiosos y como laicos, y creo que ese horizonte de futuro no se nos puede quitar de la mente. Y hablando con algún laico nos dice, sigamos haciendo historia, ¿no? Yo creo que eso es bonito, sigamos haciendo historia, sigamos compartiendo, sigamos edificando, quizá nos equivoquemos, haya marcha atrás, pero es el horizonte que me imagino para la vida menesiana, para la familia menesiana, es que sigamos adelante, ¿no? Yo creo que es un criterio bonito. Ya no estamos hablando de que hay algunos que quieren, otros que no quieren. Eso ya se ha pasado. Es decir, somos familia menesiana y ahí tenemos que continuar. Señala tres cosas. Bueno, la 1 y la 2, esto es mucho de José Antonio. Pero bueno, bien. La 3. Señala 3 pasos que las comunidades de hermanos deberían dar para favorecer el crecimiento de la familia menesiana en tu país. Vamos a ver. Lo he conversado con Félix y también coincido con él. Un paso es... tenemos que analizar y ver qué convocatoria hacemos, si somos capaces de convocar. Esa convocatoria es importante, ¿no? La segunda cosa que debemos cultivar es la acogida. La acogida no la podemos quitar de nuestra familia menesiana y de las comunidades de hermanos. Ser acogedores, yo creo que nos distingue un poco. No es que uno sea capaz de acoger, que venga, no. Venga quien venga a la casa, tenemos que saber indicarle, ponerle, agradecerle, etcétera, ¿no?
Y la tercera cosa, creo que tenemos que ser capaces de contagiar, ¿no? Contagiar, y en un tono tiene que ser, me da la impresión, ¿no? Un tono alegre, confiado, es decir, que sea convocatoria. Yo, esas tres cosas serían las que más señala. La última pregunta, señala pasos concretos que los laicos deberían dar para hacer crecer la familia menesiana en tu país, provincia, a nivel continental. No lo sé qué pasos tendrían que hacer los laicos. Me da la impresión que los laicos tenían que seguir en ese espíritu. Yo creo que es un espíritu de colaborar, de participar, de enriquecernos comúnmente, pero mi experiencia, como me decían al principio, mi experiencia en América me he sentido querido. Yo creo que no se puede decir de otra manera, ¿no? El que sigan queriendo a los hermanos, de verdad que les necesitamos, nosotros también creo que somos capaces de querer, pero esas cosas les seguiría pidiendo a los laicos menesianos. Muchas gracias. Gracias. Que lo pasen re bien.